Ahí está, ahora sí. Bueno, ya estamos grabando, así que arrancamos con la clase. Voy a presentar la pantalla para poder... eh, Lo primero que vamos a hacer, entonces, vamos a hacer dos ejercicios de lo que se vio hasta ahora. Lo que vieron la semana pasada con Norberto y la anterior... No, la semana pasada, sí, sí. A ver, dame un segundito. Ahí está. A ver, ya va a empezar. Ahora, ¿ya se ve la pantalla? Sí, sí. Bueno. Entonces, la semana pasada, bueno, estuvieron viendo lo que sería medios con pérdidas, o sea, un medio en donde la señal, ahora la onda electromagnética, atenúa su amplitud, ¿sí? Es un medio donde la amplitud va disminuyendo y además, en algunos casos, puede ser de que como el medio, este medio que tiene pérdidas, tenga una impedancia compleja. ¿Sí? Ya la impedancia no es real pura, sino es compleja, tiene parte real y parte imaginaria. Eso hace que haya un desfasaje entre campo eléctrico y campo magnético. Entonces, esas serían las características principales de los medios con pérdidas. Otra característica principal es que eh, el medio, digamos, puede dispersar la onda, que es lo que hace que haya, por ejemplo, digamos, nosotros vamos a tener un medio en donde, obviamente, ustedes saben que la velocidad, ¿sí? La velocidad que depende de la velocidad de una onda depende, obviamente, de la frecuencia. La frecuencia es fija siempre, lo que cambia es la velocidad según las características del medio, ¿sí? Entonces, si la frecuencia aumenta, la velocidad también va a aumentar, pero cuando el medio tenga diferentes características, ese aumento va a tener una proporción diferente. Bueno, entonces esa diferencia de velocidades es otra característica del medio que, bueno, después en el ejercicio, en el segundo ejercicio vamos a ver bien cómo hacerlo. Eh, bueno, este sería el problema número 3 de la serie 5 de propagación de ondas. El enunciado dice: considere la posible recepción de señales de radio por un submarino sumergido, ¿sí? Calcular a qué distancia se propagará la onda en el agua de mar, que tiene sigma igual 5 Siemens sobre metro y un epsilon R de 81, para que la amplitud de la misma se reduzca al 10%. Al 10% de su valor inicial, ¿sí? Del valor que hay, como dice ahí, en la interfaz definida, en la línea definida por la interfaz aire-agua, o sea, en la superficie del agua. Las frecuencias de la onda tiene dos frecuencias, 30 kHz y 30 MHz. Entonces, tenemos acá el agua de mar, ¿sí? Tenemos una señal que llega desde algún lado y el submarino que, digamos, tiene que sumergirse a una cierta, tiene que estar sumergido a una cierta distancia para poder recibir el 10% de la señal que hay en superficie. Acá lo que no vimos todavía, lo vamos a ver cuando terminemos estos ejercicios, es que cuando hay una interfaz, por ejemplo, aire-agua, una señal, una onda electromagnética que choca contra esta interfaz, hay una parte que se transmite y una parte que se refleja, ¿sí? Entonces, acá esto no lo estamos teniendo en cuenta porque nosotros ya decimos que, ¿dónde está? A ver, el valor inicial de la onda, ya estamos dentro de la superficie del agua, ya estamos dentro del agua, o sea, en la superficie pero del lado de adentro. No estamos analizando el rebote que hay acá ni nada de eso. Si yo les dijera que, por ejemplo, el valor inicial está fuera del agua y hay que analizar a ver cuánto atraviesa el agua y cuánto rebota, ¿sí? Eso lo vamos a ver después.
pero por ahora no estamos teniendo en cuenta. Bueno, primero la permitividad del agua, ¿sí? La calculamos como la permitividad relativa, que decía que era 81, si no me equivoco, por el epsilon cero que todos conocemos. Y analicemos primero entonces la frecuencia de 30 kHz. Decía que la onda se componía de dos frecuencias. Esas dos frecuencias tienen dos velocidades diferentes, ¿sí? Recuerden que la velocidad depende de la frecuencia y es lo que decía de que puede ser, según el medio, que la de menor frecuencia sea la de mayor velocidad o la de mayor frecuencia sea la de menor velocidad. Eso depende de las características del medio. Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, acá tenemos, fíjense, omega, digamos, 2pi por f, 1,88 por 10 a la 5 radianes sobre segundo. Y para determinar si el medio es un buen conductor o un buen dieléctrico, utilizo la tangente de pérdidas, no sé si se acuerdan, que era la tangente de pérdidas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No, yo no. Bueno, era la tangente, digamos, nosotros poníamos en lo que sería Relacionaba la parte dieléctrica con la parte conductiva, ¿no? Claro, agarraba, o sea, en el campo eléctrico, digamos, ¿no? Recuerden que la onda electromagnética, digamos, sí, lo que sería la corriente eléctrica o las ecuaciones de Maxwell, digamos, ¿no? La ley de Ampère. La corriente eléctrica se compone de corriente de conducción y de corriente de desplazamiento. ¿Sí? Entonces ponemos en el eje real, vamos a poner, por ejemplo, la corriente de conducción y en el eje imaginario la corriente de desplazamiento. Y cuando hacemos, graficamos en ese, se los voy a mostrar porque si no, estoy hablando palabras en el aire. Acá. Fíjense, acá lo tenemos. Entonces, ponemos en el eje real la corriente de conducción y en el eje imaginario la corriente de desplazamiento. Fíjense, JD, JC. Tenemos entonces esta cierta cantidad de sigma por E, que sería la corriente de conducción, sigma por el campo eléctrico, ese es el valor de la corriente de conducción. Nos posicionamos en el eje real. Y el valor de la corriente de desplazamiento, que es omega epsilon por el campo eléctrico, lo ponemos en el eje imaginario, marcamos cuánto tenemos, y el, digamos, vector resultante, ¿sí? que apunta desde el origen hacia la unión de esos puntos, sería la corriente total. Corriente total, que es corriente de conducción más J corriente de desplazamiento. Esto es porque la J esta viene de hacer la derivada de, recuerdan que es derivada de campo eléctrico, ¿sí? La derivada respecto del tiempo del campo eléctrico. Entonces, una derivada en una función que sería armónica, me queda J omega. Bueno, eso viene de ahí. De ahí sale la J. Acá tenemos entonces este vector y el ángulo formado entre ese vector y el eje imaginario, lo llamamos delta mayúscula, y la tangente de ese ángulo es la tangente de pérdidas, que es sigma por el campo eléctrico sobre omega epsilon por el campo eléctrico arriba y abajo se anulan y me quedan sigma sobre omega epsilon. Entonces, esto me dice cuán conductor o cuán dieléctrico es el medio, ¿sí? El medio en el que viaja la onda. Bien. Sí, bueno, ya que estamos acá, si la tangente es mucho menor a 1, es un buen dieléctrico. Y si la tangente es mucho mayor a 1, es un buen conductor. Bueno, continuemos entonces. Vamos por acá. Ay, perdón.
Sigamos con la otra. Bueno, entonces, como es este resultado, digamos, el resultado que me da haciendo la cuentita de la tangente de pérdidas es 37.564, mucho mayor a 1, obviamente, y es con lo que puedo considerar como un buen conductor, a pesar de que no es un conductor perfecto, tiene una tangente de pérdida muy alta, casi 90 grados, porque es un valor muy alto, entonces considero un buen conductor. Entonces, ¿se acuerdan lo que es el alfa? ¿Qué es el alfa? La profundidad de penetración. No. La constante de pérdida, algo así, no me acuerdo. La constante de atenuación, ¿sí? Es la constante de atenuación del medio. Ah, aquí estaba Eh, el alfa y el beta que formaban el gamma, sí. que es el exponente que ¿Y el forma la gamma cómo onda. se llama? A ver, ¿el gamma cómo se llama? El alfa se llama constante de atenuación. ¿El beta cómo se llama? El beta, ¿eh? El beta El beta es de fase. constante de fase. ¿Y el gamma? Constante De propagación, puede ser. de propagación. Bien, la constante de propagación. Entonces, el gamma está formado por alfa más j beta. ¿Se acuerdan? Alfa es real, beta es real, pero va acompañado con la j, beta es la parte imaginaria. Digamos. Entonces, el alfa, como es real puro, no me está indicando que la onda está viajando, sino me está indicando que la onda se está atenuando. Entonces, en mi mochila. Entonces, el alfa, obviamente la atenuación es exponencial, entonces el alfa va a ir adentro de una exponencial. Va a ser el exponente de esa exponencial. Bueno, entonces el alfa lo puedo calcular, tengo una fórmula larguísima para calcular el alfa, que esa me sirve para cualquier medio. Pero, como esa fórmula es muy complicada, puedo utilizar una aproximación para buen dieléctrico, que es mucho más simple, que es esta que está acá. Omega mu sigma sobre 2, raíz cuadrada. Entonces, tengo todo, tengo omega, tengo mu, tengo sigma, y calculo el alfa para un buen conductor, ¿sí? Esta es la aproximación para un conductor. Después hay otra aproximación para buen dieléctrico, y si el medio no es ninguna de las dos cosas, no es ni buen conductor ni buen dieléctrico, tengo que usar la fórmula completa, sí o sí. Bueno, esto es lo que me dijeron por ahí la profundidad de penetración, ¿sí? La profundidad de penetración, ¿sí? Que es 1 sobre alfa, 1 sobre alfa, que en este caso es 1,3 metros, es cuando la onda está atenuada en un 33%, pero acá me pide un 10%, ¿sí? O sea, que la onda tiene un 10% de su valor original. Entonces, esto no me sirve, ¿eh? Tengo que hacer otra cuenta. Fíjense acá, no sé si recuerdan, el alfa tiene unidades de Neper sobre metro. Esto significa, el Neper no es una unidad, es un nombre que le doy para darme cuenta de que esto va arriba, es el exponente de una E, de el número de Euler, porque si fuera dB por metro tendría que ir adentro de un logaritmo decimal y no. Digamos, recuerden que también la atenuación la puedo medir en dB. Bueno, no. Esto está medido en Neper. El dB tampoco es una unidad, sino que es también una característica. Así es como puedo, o como coloco la atenuación, ¿sí? La amplitud E1, que es la amplitud de de lo que yo quiero o lo que a mí me interesa, que en este caso sería un 10% de la original. Y la original es E sub 0. ¿Sí? E sub 0 por un factor E a la menos alfa z me indica el valor de E1. Y el Z, digamos, fíjense, a medida que Z se va agrandando, ¿sí? A medida que me voy moviendo en Z positivo, este número se hace
digamos, cada vez, digamos, divido, como esto sería un número, sí, se hace cada vez más grande, pero se hace cada vez más grande dividiendo a E0, ¿sí? Por así decirlo. O se hace cada vez más chico, vamos a decirlo, más fácil. Este número se hace cada vez más chico a medida que Z se hace cada vez más grande. Entonces, lo que hacemos acá es multiplicar E0 por un número cada vez más chico, y esto lo que tengo que hacer, vamos a seguir, ahora lo vamos a ver, es hacer que ese valor, E1 sobre E0, sea 0,1. O sea, E1 es un 10% de E sub 0. Y esto es igual a menos a E a la menos alfa Z. Acá entonces puedo despejar Z, porque alfa lo tengo. Bueno, ahí está. O sea, Z es igual a menos 1 sobre alfa por el logaritmo de 0,1, o sea, haciendo este despeje. Logaritmo, recuerden, natural, porque estoy con E. ¿Sí? Esto a veces suelen cometer el error de poner logaritmo decimal acá. Y esto les queda cualquier cosa. Recuerden entonces logaritmo natural. Entonces la profundidad a la que la señal es un 10% del valor inicial es 3 metros, para una frecuencia de 30 kHz. Acá tenemos, vamos a ver qué pasa con la otra frecuencia. Calculamos el omega de 30 MHz, es 1,88 por 10 a la 8. Calculamos de vuelta la tangente de pérdidas, también sigue siendo mucho mayor a 1, aunque no tan mayor como arriba, pero bueno, si es mayor a 10, ya si es mayor a 10, listo, ya lo considero buen conductor. O sea, un factor 10 desde 1, ¿no? Para mayor a 10 sería buen conductor. Y para el otro lado, menor a 0,1, o sea, 0,1, sería buen dieléctrico, ¿sí? O sea, un factor 10 para arriba y un factor 10 para abajo. Entonces, otra vez utilizamos el alfa, la aproximación para buen conductor, para calcular el alfa. Me da bastante mayor que el de arriba, 24,3 Nm sobre metro. La profundidad de penetración, que era lo que vimos ahí, que no me sirve en este caso, fíjense, ya me da una idea de que es bastante menor, ¿no? La penetración. Bueno, entonces supongo que para el 10% de la señal original también va a ser menor que lo que me dio arriba. Entonces calculo el Z con el nuevo alfa y me da, fíjense, 9,4 centímetros, casi, el submarino como que casi tiene que estar en la superficie, ¿sí? Para poder recibir una señal con esta onda. O sea que, no, esto, digamos, el submarino, esto es lo que me dice, es que el submarino debajo del agua, fíjense, acá también, 3 metros, o sea, casi que no se puede comunicar por señales de radio, por ondas electromagnéticas el submarino, ¿sí? Tiene que salir a la superficie para eso. ¿Por qué? Porque el agua de mar tiene tanta pérdida que la onda se atenúa muy rápido. Entonces, los submarinos para comunicarse debajo del agua no utilizan radares o ondas de radio, utilizan sonares, ¿sí? Ondas de sonido, que debajo del agua viajan mucho más rápido. La onda de sonido debajo del agua viaja mucho más rápido que en el aire. Así que mucho más rápido y no se atenúa tanto. Bien. O sea, se atenúa mucho menos. Vamos a seguir con esto. Problema número 5. Este es otro problema. Una onda plana de 3 GHz, polarización en Y, se propaga en la dirección más X, en un medio no magnético de constante dieléctrica epsilon r 2,5 y tangente pérdida 0,05. Acá tengo una sola frecuencia por ahora. Bueno, sí, va a ser una sola frecuencia. Por lo tanto, que lo que yo les dije de la velocidad, ahí la velocidad va a ser siempre la misma porque es una sola frecuencia. En la anterior, recuerden que tenía 2 frecuencias y podía estar eso de las diferentes velocidades, que eso me complica la existencia.
Entonces tengo que determinar la distancia a la cual se reducirá a la mitad la amplitud de la onda viajera, ¿sí? Antes, en el ejercicio anterior, la distancia a la cual se reducía a un 10%, ahora la distancia a la cual se reduce a la mitad. Impedancia intrínseca, longitud de onda, velocidad de fase y velocidad de grupo. La velocidad de fase y la velocidad de grupo es justamente lo que pasa cuando hay ondas de distintas frecuencias, que en este caso hay una sola, o sea que no va a pasar. Suponiendo que en x igual a 0 tengo, ahí tengo el módulo del campo eléctrico 50 seno de 6 pi por 10 a la 9 radianes sobre segundo por t más pi sobre 3 phi, todo multiplicado por phi, volt sobre metro. Escribir la expresión de h instantáneo para todo xt. ¿Qué era el instantáneo? El campo instantáneo. Si yo les digo, a ver, por ejemplo, un ejercicio puede ser, les doy las características del medio, todo, y les digo, escriban la expresión del campo fasorial e instantáneo de, por ejemplo, campo eléctrico. En función de X y T. Claro, siempre en función, sí. ¿Cuál es la diferencia entre fasorial e instantáneo? El fasorial... En el fasorial no va a aparecer la atenuación, ¿no? O sea, solamente aparece No, sí, aparece. Sí, módulo y fase. No. Sí que aparece la atenuación. ¿Cómo aparece? Sí, aparecen ambos. El fasorial es el que tiene, el que está, digamos, que indica los fasores. El que indica los fasores es el que está en función de E a la J algo o E a la algo, ¿sí? O sea, el exponencial sería, ¿no? Ese sería el fasorial, porque me indica cómo va girando el fasor, digamos, según la frecuencia, o según la frecuencia. Ese sería el campo, la expresión fasorial. Y la expresión instantánea, que es la que yo puedo ver, por ejemplo, en un osciloscopio, qué sé yo. Con senos y cosenos. Con seno o con coseno, depende de si es un seno o un coseno, digamos. Entonces, para saber si es un seno o un coseno, lo que tengo que hacer es, tomo la parte real de la expresión fasorial, ¿sí? Tomo la parte real de la expresión fasorial y ahí tengo. Recuerden que e a la j omega t, por ejemplo, es igual a coseno de omega t más j seno de omega t. Entonces, la parte real sería el coseno, en ese caso. Si tengo una j adelante de la exponencial, la parte real sería el seno. ¿Sí? Eso lo vimos justamente en el... cuando vimos polarización circular, no sé si se acuerdan, vimos algo por el estilo. Bien, seguimos con esto. Bueno, entonces lo que tengo que escribir es la expresión de h instantáneo, o sea, en función de un seno o de un coseno. Y acá, fíjense, no tengo la x en ningún lado. ¿Por qué? Porque x vale 0. Entonces, me falta la parte que lleva la x, que sería... ¿Cuál sería el término que lleva, que está acompañado de la x? ¿A dónde lo pondrían? ¿Podrías repetir la pregunta? Como x es igual a 0, en esta expresión no está x, porque ya está reemplazada por el 0, ¿sí? Pero si es una onda viajera, tiene que estar la x en algún lado.
o la Z, antes estamos acostumbrados a trabajar con Z. Con X también, bueno. ¿Dónde iría la X acá? En la parte que no está con el tiempo, o sea, tenés una parte que está vinculada al tiempo y otra que está vinculada al espacio, o sea, el pi sobre 3. Ujú. No exactamente. Ahora lo vamos a ver. Entonces. Pero sí, por ahí, anda por ahí. Bien. Entonces, primero vamos a ver a qué distancia. Decía que la onda se propaga en X, ¿no? Entonces, la distancia a la que la onda, digamos, se reducirá a la mitad está en X. Antes lo hicimos en Z, pero ahora está en X porque me dice que se propaga en más X. Entonces, el exponente de E a la menos alfa, X tiene que ser, obviamente. Bueno, hago el mismo despeje que hice en el ejercicio anterior, pero antes ponía acá 0,1, un 10%, y ahora póngale un medio que es la mitad. Despejo X, ¿sí? Es menos 1 sobre alfa por logaritmo natural de 0,5, o sea, un medio. Y acá tengo que calcular el alfa nuevamente. Entonces, utilizo, ya me da la tarjeta de pérdidas, por suerte, no tengo que andar calculándola. Y esto que me indica, a ver, díganme ustedes, ese valor de 0,05. Dieléctrico. Buen dieléctrico, exactamente. O sea, es mucho menor a 1, por lo tanto, es un buen dieléctrico. Y por lo tanto, ahora la expresión de alfa para un buen dieléctrico es la siguiente. Sigma sobre 2 por raíz de mu sobre epsilon. ¿Qué era la raíz de mu sobre epsilon? ¿Se acuerdan? No importa, ahora lo vamos a ver. El epsilon, bueno, para lo cual necesito el epsilon, que acá lo estoy calculando, sea epsilon 0 del vacío, por el epsilon relativo que decía el enunciado que era 2,5. Lo calculo. Me falta, bueno, el mu es mu 0 porque en ningún lado me dio una permitividad relativa diferente. O sea, el enunciado no me dice nada. Entonces utilizo mu 0. Y el sigma lo puedo calcular de acá, puedo despejar, o sea, acá calculé epsilon, la frecuencia me la daba, era dato, entonces puedo calcular el omega y despejo sigma de acá y puedo obtener sigma. O sea, acá tengo la frecuencia, 2πf, de acá despejo sigma y me queda que el sigma, la conductividad, 0,02 Siemens sobre metro. Sigma es conductividad en este caso, no es densidad superficial de carga. Densidad superficial de carga, no. Una pregunta del TP era esta, ¿no? Fíjense acá. Entonces ahora alfa lo calculo, ya tengo todos los valores, ¿sí? Y me da que la constante de atenuación para este buen dieléctrico es 2,39 Nepper sobre metro. Entonces, X, hallo el valor de X, me queda 29 centímetros. En este medio, cuando la onda recorre 29 centímetros, se atenúa a la mitad de su valor. Bien. El punto B pedía varias cosas. Una de las cosas que pedía era la impedancia intrínseca. Como es un medio que tiene pérdidas, ¿sí? Las pérdidas, digamos, la pérdida la veo en dos lugares. Las pérdidas del medio la veo en el valor de sigma. Si es un sigma distinto de 0, tiene pérdidas. Y si es un sigma, si es un alfa distinto de 0, tiene pérdidas. ¿Estamos? Entonces, acá veo que si bien el alfa es muy chiquito, tiene pérdidas, y si bien el sigma es muy chiquito, algo de pérdidas tiene. Como esto es tan chiquito que es casi un 0, puedo decir que prácticamente no hay pérdidas, ¿sí? Pero algo hay. O sea que el Z, la impedancia intrínseca del medio, la tengo que calcular de esta manera.
Porque, ¿se acuerdan cómo se calculaba cuando el medio no tenía pérdidas? Bueno, no importa. Ahora lo vemos. Entonces, J omega mu sobre sigma más J omega epsilon. ¿Sí? Pongo todos los valores y me queda finalmente que la impedancia tiene parte real y parte imaginaria, como habíamos dicho al principio de la clase. La impedancia es compleja. Esto hace que esta característica de un medio con pérdidas hace que la, digamos, onda del campo eléctrico esté desfasada respecto a la de campo magnético. ¿Sí? Y, digamos, eso lo que hace es, digamos, que el vector de Poynting, que el medio consuma potencia. Y el vector de Poynting, digamos, el valor de la potencia o de la energía que lleva el vector de Poynting se va a ver disminuido. Bien, buen dieléctrico entonces, decíamos que el medio es buen dieléctrico por su tangente de pérdidas. Cuando es un buen dieléctrico, así se calculaba. Yo les pregunté recién, ¿cómo se calculaba la impedancia? Nadie me respondió. Bueno, cuando es un buen dieléctrico, o sea, cuando el sigma es igual a 0, fíjense qué pasa cuando sigma es igual a 0. Yo reemplazo sigma 0 acá, en la fórmula de completa que está acá. Si esto es igual a 0, me queda j omega mu sobre j omega epsilon. J con j se simplifica, omega con omega también, y me queda la raíz de mu sobre epsilon. Acá, como el sigma es muy pequeño, 0,02, dijimos que es prácticamente 0, entonces por eso decimos que el medio es un buen dieléctrico y por eso podemos aproximar. Y fíjense que la impedancia con la aproximación para buen dieléctrico me queda 239, que es casi la parte real de lo que calculé arriba, y como la parte real es muchísimo mayor a la imaginaria, directamente puedo decir que, bueno, tengo una impedancia prácticamente real pura. Prácticamente. Otra de las cosas que me pedía era la velocidad de fase. Para un medio con pérdidas, la velocidad de fase se calcula de esta manera. Para un medio sin pérdidas, ¿se acuerdan cómo se calculaba? O para, sí, para un dieléctrico sin pérdidas, ¿no? Bueno, Y habría que reemplazar el sigma por 0 y quedaría 1 sobre mu epsilon, ¿no? Perfecto, sí. Cuando yo les hago esa pregunta, lo que tienen que hacer es exactamente eso. Entonces, para un buen dieléctrico vamos a aproximar lo que me habías dicho por ahí. Raíz de, o 1 sobre la raíz de mu epsilon. Como, digamos, 1 sobre la raíz de mu 0 epsilon 0 era el c, la velocidad de la luz en el vacío, puedo hacer c sobre la raíz de mu r epsilon r. El mu r dijimos que es 1, entonces directamente esto. ¿Se acuerdan lo que era esto en física, de física 2? Raíz de epsilon r. De física 2 es esto. No sé si ¿se acuerdan? No, no me acuerdo. El índice de refracción del medio. Bien, Está entonces, relacionado con la velocidad, ¿no? También claro, si ustedes recuerdan, no sé si recuerdan, física 2, si hacían C sobre el índice de refracción, les daba la velocidad de la luz en ese medio. Bueno, entonces la velocidad de fase es 1,89 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Pedía también la longitud de onda, que es directamente la velocidad de fase sobre la frecuencia. 6,28 centímetros la longitud de onda. Y lo que me pedía también la velocidad de grupo, pero como dijimos que esto tiene una única frecuencia, onda monocromática, la velocidad de grupo es igual a la velocidad de fase, ¿sí? La velocidad, si ustedes, esto me parece que Norberto no lo dio, porque esto se da en guías de onda, ¿sí? Cuando veamos guía de onda lo vamos a tener claro, pero yo se los voy a mencionar para que se vayan, al menos no les quede la duda. Y si aparece en otro ejercicio, bueno, ya sepan de dónde sale.
digamos, la velocidad de grupo, como yo les dije, digamos, la velocidad está de fase es para una onda de una única frecuencia, pero ustedes, a ver, sistemas de comunicaciones es de cuarto o de quinto, no me acuerdo. Cuando vean sistemas de comunicaciones van a ver que para poder transportar información la onda tiene que tener varias frecuencias, ¿sí? Por ejemplo, si la onda es una onda de amplitud modulada de AM, tenemos que lo que varía es la amplitud, tiene una frecuencia que está en la amplitud y otra frecuencia que está en la portadora, que es la que lleva la información. Cuando es una onda de FM, tengo varias frecuencias también. Cuando es una onda de, por ejemplo, ADSL, tiene miles de frecuencias. Bueno. Entonces, cuando hay muchas frecuencias, o al menos dos frecuencias, tenemos diferentes velocidades, ¿sí? Que dijimos, la velocidad depende de la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Si hay diferentes velocidades, no llega toda la onda sale del emisor, y cuando llega al receptor, llega una después de la otra, porque las velocidades son diferentes. Entonces, por eso decimos que la señal se dispersa. Dependiendo del medio, ¿sí? Si el medio tiene pérdidas, vamos a ver que esas velocidades pueden ser muy cercanas, pueden ser muy lejanas. Bueno, todo eso depende del medio. Vamos a suponer, por ejemplo, una señal que tenga dos frecuencias. Una tiene, o dos omegas. ¿Sí? Dos frecuencias, una sería omega 1. Y el medio va a tener, obviamente, una característica beta 1. Y otra frecuencia que es omega 2. Obviamente el medio va a tener otra característica beta 2. ¿Por qué? Porque el beta también depende de la frecuencia. Entonces, lo que tenemos acá es que vamos a decir que la frecuencia 1 es una frecuencia que está centrada entre las dos, entre la 1 y la 2, está en el medio de las dos frecuencias, pongo la frecuencia omega 0. Y la omega 1 va a ser esa omega 0 más la diferencia que hay entre el centro y el omega 1. Y el omega 2 es omega 0 menos la diferencia entre el centro y el omega 2. O sea que omega 2 es menor a omega 1. Lo mismo pasa con beta. El beta 0 está en el medio de los dos. Y uno tiene la diferencia para arriba y otro la diferencia para abajo. Entonces, vamos a armar, por ejemplo, la onda se compone de dos componentes de diferentes frecuencias, ¿sí? Y si yo utilizo este truquito de colocar una frecuencia central y un delta para arriba y un delta para abajo, yo la onda esa la puedo armar de la siguiente manera, en donde tengo omega 1 la reemplazo por omega 0 más delta omega, beta 1, beta 0 más delta beta, y omega 2 la reemplazo por omega 0 menos delta omega, y beta lo reemplazo por beta 0 menos delta beta. Bueno, hago toda la operación trigonométrica para que me quede, digamos, en un coseno me quedan los deltas y en el otro coseno me quedan los omega 0 o beta 0. El omega 0 y el beta 0, ¿sí? Fíjense, tengo coseno, acá tengo t por delta omega menos z por delta beta, y acá omega 0t menos beta 0 z. Y acá un 2. Bueno, esto lo voy a graficar. Bueno, para el delta omega, mucho mayor, bueno, sí, es verdad. Si las frecuencias están muy alejadas una de la otra, esto no me sirve. Para nada. No puedo hacer esto. Esto tiene que ser para frecuencias que están relativamente cerca. Relativamente cerca. Bueno, si yo grafico esa onda, el resultado es este. ¿Sí? Esto es una onda de, por ejemplo, amplitud modulada. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo acá es variando la amplitud de la onda, en donde la onda roja es la de menor frecuencia y la azul es la de mayor frecuencia. Y acá lo que hago es transportar
digamos, la azul me sirve de portadora o carrier sería, ¿sí? Llamada en inglés, carrier, portadora, llevadora. La que lleva es la que lleva a la otra, a la señal útil, ¿sí? La señal útil es la roja, la que lleva la información. Esto lo van a ver en sistema de comunicaciones. ¿Sí? Entonces, fíjense que la BP, la velocidad de fase, es la de la frecuencia más pequeña y la velocidad de grupo es la de la frecuencia, ¿sí? Más la roja, lo que sería velocidad de grupo. Esto sería o la omega cero, la azul, y la roja, el delta omega, que es mucho más pequeña que omega cero, ¿sí? Entonces, la velocidad de fase decimos que es omega cero sobre beta cero, ¿sí? La azul. Y la velocidad de grupo vamos a decir que es delta omega sobre delta beta, la roja, que es mucho más pequeña, ¿sí? Con delta omega mucho más pequeño. Como delta omega es mucho menor a omega cero, o sea, delta omega tiende a cero, esto lo puedo reemplazar por un diferencial de omega. Por lo tanto, la velocidad de grupo la puedo calcular como diferencial de omega por diferencial de beta 1 sobre diferencial de beta sobre diferencial de omega. ¿Me dan un segundo, por favor?
Bueno, perdón por la interrupción. Bueno, decíamos que entonces acá tenemos que la velocidad de grupo es 1 sobre diferencial beta sobre diferencial omega. O sea, para calcular justamente la velocidad de grupo necesito esa diferencia de velocidades o diferencia de frecuencia. Y para los medios, por ejemplo, dispersivos, como sería el caso de un medio con pérdidas, yo tengo que, si la velocidad de grupo es menor a la de fase, ¿sí? Si yo hago este cálculo y me da que la de grupo es menor a la de fase, como ocurre en la señal que está graficada arriba, la dispersión es una dispersión normal, ¿sí? Pero puede darse el caso que la velocidad de grupo sea mayor a la de fase. Entonces, ahí tenemos una dispersión anómala, ¿sí? Y si la velocidad de grupo es igual a la velocidad de fase, que esto sería el caso para donde hay una única frecuencia, no hay dispersión. Bien, esto se los quería comentar como para que no queden, ¿sí?, en el aire. Pero bueno, esto se va a ver mucho mejor cuando veamos guía de onda. Acá, bueno, ¿qué más me pedía? A ver, el ejercicio, calculé la velocidad de fase, la de grupo. Y la expresión de H instantáneo, para esta expresión de campo eléctrico. Entonces, vamos a seguir. Nos dice el enunciado que para E, módulo de E, para X es igual a 0, esta es la expresión. Entonces, cuando, digamos, o sea, lo que yo sé, lo que sabemos todos, por, digamos, la ecuación de ondas, es que todo lo que acompaña a la t de tiempo, es omega. Entonces, tengo esto que dice 6pi por 10 a las 9 radianes sobre segundo por t, y me faltaría esto que está acá, ¿no? El phi este que está acá afuera. Entonces, hago distributiva, meto el phi acá dentro del paréntesis, y ahí sí, todo lo que acompaña a la t es omega. Omega es igual entonces a 6pi por 10 a la 9 radianes sobre segundo por phi. Entonces, yo, como el omega lo conozco porque me dan como dato la frecuencia, puedo despejar el phi. El phi es el omega que yo calculé en el punto anterior sobre 6pi por 10 a la 9, que 6pi por 10 a la 9 es lo mismo que decir 1,88 por 10 a la 10 radianes, y entonces el phi vale 1. Este phi que está acá, que me pusieron acá, vale 1. Un radian sería, ¿no? Entonces, para calcular el campo eléctrico instantáneo, ¿sí?, porque me pide la expresión completa instantánea, no me pide solo el módulo, entonces tengo que calcular todo. Para cualquier valor de t y para cualquier valor de x. Entonces tengo que poner la x en algún lado también. Este truco lo aprendimos la última vez que hicimos ejercicio, que fue hace 2 semanas, que lo que hacíamos era, agarrábamos el campo eléctrico, lo multiplicábamos por el versor que indica la dirección de propagación, lo multiplicábamos vectorialmente, ¿no? Esto es producto vectorial. El versor que indica la dirección de propagación, y el enunciado me dice, o me decía, que la dirección de propagación es x positiva. Entonces el versor que indica x positiva es el versor más y. Producto vectorial, campo eléctrico, sobre la impedancia del medio, la impedancia intrínseca del medio. Haciendo este truco, yo puedo obtener H. La otra forma de hallar H es haciéndole el rotor a E. Son dos formas válidas 100%, esta es mucho más simple. Para esta, recuerdan que tenían que leer un apéndice, que yo les decía, no, fíjense en el apéndice, y el apéndice yo no se los iba a mostrar porque íbamos a estar casi una clase entera. Bueno, de ahí salí. Bueno, el versor que indica la polarización
del campo eléctrico es J. ¿Por qué? Porque el enunciado decía que fíjense, acá tenemos el enunciado dice que está polarizada en I. Por lo tanto, acá tengo que poner un J versor. Volvamos. J versor. Más el módulo. Entonces, I versor por producto vectorial, J versor, ¿cuál es el resultado? En el otro, K. en K sería. K versor. Bien. Sí. Entonces, vamos a armar entonces, tal cual como ya por la forma estándar, ¿sí? De una expresión de campo eléctrico instantáneo, ¿sí? Fíjense, como acá teníamos un seno, y vamos a poner un seno también, ¿no? Porque si no... Entonces, un campo magnético instantáneo tiene una amplitud, H sub 0, la parte que sería de atenuación en este caso porque es un medio con pérdidas, E a la menos alfa X, X porque se propaga en X, positivo. Y luego la parte armónica, que en este caso, como es instantáneo, pongo un seno. Si me piden el valor fasorial, ¿sí? La expresión fasorial, tengo que poner E a la J, omega T, menos beta X, Bueno, pero me piden el instantáneo, así que pongo esto. K versor, que es lo que salió de acá. ¿Sí? Y dentro del argumento del seno, omega T, menos beta X, menos, ¿por qué? Porque se propaga en X positiva, más un desfasaje que ahora vamos a ver cuánto es. Puede ser 0 o puede no ser 0. Bueno, ¿cómo calculo la amplitud? Y la amplitud del campo magnético es igual a la del campo eléctrico sobre Z. 50 sobre 239, esto ya lo había calculado. Recuerden que si utilizo la expresión, digamos, compleja, ¿sí? La expresión compleja, y voy a tener un desfasaje entre campo eléctrico y campo magnético. Este va a ser el resultado, o sea, de acá sale ese desfasaje. Pero como utilizo la expresión real porque aproximo, digo que este es un medio casi perfecto, casi. Y bueno, no, entonces utilizo la expresión real de la Z. Bueno, esto me da 209,2 miliamperes sobre metro. Si la longitud de onda la había calculado como 6,28 centímetros, puedo calcular el beta, ¿no? El beta era 2pi sobre la longitud de onda y esto me da 100 radianes sobre metro. Dijimos que este phi que está acá... Una pregunta. Sí. Sí, si el Z sin impedancia sería compleja, ¿cómo hace para sacar después la amplitud con esa fórmula? Bueno, acá lo que tengo que hacer es reemplazar... A ver, vamos a la diapositiva anterior. Acá. Tengo que reemplazar este valor que sería complejo en forma binomial, lo tengo acá. Lo tengo que reemplazar por el valor en forma polar, que sería módulo y fase. Entonces el módulo es lo que divide al 50 o al módulo del campo eléctrico donde está. Acá está, fíjense, 50, vamos a ver, mira, creo que acá lo tengo calculado, fíjense, yo agarré esto y acá calculé, me dio en forma binomial, 238,8 más J o I, en este caso 5,77, y en forma polar tengo el módulo 238,85, y un ángulo de 0,02 grados. Este sería el ángulo de desfasaje entre campo eléctrico y campo magnético, fíjense que es prácticamente 0. Y acá fíjense, acá lo tengo graficado en imaginario y real, es prácticamente real, ¿no? ¿Sí? Bueno, y la expresión sería esta, 238,85 por E a la J 0,02, 0,024. Esto es lo que tengo que poner
esta expresión que está acá abajo. ¿Sí? ¿La ven? No sé si la ven bien. Lo tengo que poner acá, donde estamos. Sí, No, se ve, dije. se ve. Claro, Bueno, la pones ahí abajo y la le pongo da acá abajo, el entonces, ángulo. y el ángulo, y esto me va a quedar 0,209, o sea, 209,2 miliamperes por E a la menos J 0,02. Quedaría, digamos, ahí estaría el desfasaje entre uno y otro, que es prácticamente cero, en este caso. Y acá me queda entonces, fíjense, me faltó el... Miren que así se ve mejor. Acá me queda este phi acá, minúscula que está acá, y este phi mayúscula. Entonces, este desfasaje, ¿sí? Como este phi es igual a 1, este desfasaje va a ser igual al desfasaje que encontré acá. Pi sobre 3. Pi sobre 3. Pi sobre 3. ¿Sí? Eso significa que ese desfasaje lo único que me indica es que en x igual a 0, el seno, digamos, no arranca en 0, sino que arranca en otro valor. Y armando entonces la expresión completa, 209,2 miliamperes sobre metro por E a la alfa, menos alfa x, alfa valía 2,39 Nm sobre metro, por el seno de omega t menos beta x más pi sobre k versor. Esta sería la expresión instantánea completa del campo magnético. Perdón, ¿phi de dónde lo sacamos? Y lo sacamos de acá. Claro, acá tengo un desfasaje, fíjense. Estaba ahí. Sí, Estaba perdón, acá, perdón. multiplicado por este phi chiquitito que está acá. Acá, bien. ¿Está? Ok, ok. Pero, ¿por qué el fin chiquitito ese? De dónde salió? ¿Por qué está ahí? No, estaba en el enunciado, no sé. No. Sí, sí, o sea, no sé por qué lo pusieron así, pero bueno, lo pusieron así y hay que usarlo así. No, está bien. Bien. Por suerte vale 1, si valdría distinto de 1, bueno, habría que hacer la cuenta de cuánto es el desfasaje, ¿no? Bueno, ustedes con esto ya pueden encarar los problemas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hicimos el 3 y el 5 ya, así que les queda el 1, 2, 4 y 6. Podrían hacer, ¿sí? Con lo que saben hasta ahora. Continuará, entonces vamos a continuar con la parte 2. Ahora sí, seguimos con la teoría. Acá. Que sería estas ondas viajando en medios con pérdidas, pero vienen viajando tranquilamente por un medio y se encuentran con un medio de distintas características, ¿sí? Entonces, por eso dice incidencias sobre planos de discontinuidad. Hoy vamos entonces a llegar hasta el punto 4. Retomaríamos dentro de 2 semanas con incidencia oblicua, ¿sí? Y digamos, terminaríamos hasta el punto 12 y eso sería lo último de teoría, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy sería lo que estudió el físico francés Agustín Fresnel, ¿sí? Que bueno, justamente él lo que hizo fue experimentos con luces que se encuentran con distintas interfaces. También, bueno, pudo demostrar que con estos experimentos pudo demostrar que la luz es una onda transversal, ¿sí? Y no longitudinal, como se creía hasta ese momento, se creía que la luz era una onda longitudinal, al igual que el sonido. También, bueno, demostró también la polarización circular de la luz, en algunos casos. Y bueno, hizo varios experimentos, el de la doble rendija, el de la no sé qué. Bueno, seguimos porque si no, después lo pueden leer tranquilo eso. Bueno, hasta ahora las ondas viajaban en un medio siempre con las mismas características, ¿sí? Pero puede ocurrir que la onda se encuentre
de repente con otro medio. Por ejemplo, viene viajando por el aire y se encuentra con un vidrio, por ejemplo, y bueno, algo pasa ahí cuando cambia el medio, ¿no? O como les dije en el ejercicio del submarino, viene por el aire y de repente penetra en el agua. Entonces, cuando esto pasa, digamos, una parte de la onda se refleja hacia el mismo medio y otra parte se transmite hacia el medio, hacia el siguiente medio, ¿no? A menos que el conductor, que el segundo medio sea un conductor perfecto, en donde ahí no se puede transmitir nada. Y obviamente, como vimos también hasta ahora, dependiendo de las características del medio, esa onda se puede ir atenuando a medida que avanza por el medio, si el medio tiene pérdidas. Algunas definiciones. Cuando hablemos de onda refractada, es aquella onda que se desvía cuando pasa de un medio a otro. Cuando hablemos de onda transmitida, es exactamente lo mismo que decir onda refractada. Onda difractada, aquella que se dispersa, ¿sí?, en la frontera de ambos medios. Plano de incidencia se define como el plano formado por la dirección del rayo incidente y la dirección paralela a la normal. Básicamente es cuando ustedes trabajen y dibujen las ondas en un papel. Bueno, básicamente el plano de incidencia es justamente el papel, o en este caso va a ser la pantalla. Bien, vamos a considerar una onda electromagnética. Ahí tenemos una onda electromagnética, obviamente que tiene campo eléctrico y magnético, viajando por un medio 1 vamos a llamarlo. O sea, la onda, vamos a llamar medio 1 siempre al medio por donde viene la onda incidente. ¿Sí? Esto lo vamos a utilizar como convención. Y medio 2 vamos a llamarlo al medio donde se encuentra la onda transmitida. Ahora vamos a ver. Entonces la onda viene por el medio 1 siempre, ¿no? La onda incidente. Se encuentra con el medio 2 en el plano z igual a 0. Esto lo hacemos para que sea más fácil los cálculos de las cosas. Entonces, una parte de la onda se transmite hacia el segundo medio y una parte de la onda va a volver, va a rebotar o va a ser reflejada al mismo medio en el cual viene la onda incidente. ¿Sí? Este versor me indica la dirección de propagación, en este caso K-versor, porque viaja en dirección de Z positivo. En este caso sigue viajando. Y acá fíjense cómo se dio vuelta, como esta onda, la onda reflejada viaja en el sentido contrario a la onda incidente. Y para que se cumpla pointing, uno de los dos tiene que invertirse, o el campo eléctrico o el campo magnético. Bueno, en este caso, elegimos el campo magnético porque nos pintó así. Puede ser que se invierta el campo eléctrico y el campo magnético siga igual. Eso va a depender de las características de cada medio. ¿Sí? Bueno. El Vamos. K no va a apuntar siempre en la dirección de propagación, o sea, no empieza yendo hacia la derecha y vuelve hacia la izquierda. Claro, la incidente va siempre para la derecha. Esta es la incidente. Se encuentra con otro medio. Va a haber una parte que sigue viaje hacia el otro medio, por eso tiene el mismo versor. Sigue viajando, y una parte se va a reflejar y va a volver. Esta onda no es que es esto solo, viene y se quedó ahí y volvió. No, esto imagínenselo como un seno o un coseno que está todo el tiempo viniendo, ¿no? Lo que dijiste es que H cambió de dirección, pero podría ser E. Puede ser E, sí, Okay. Tranquilamente. Bueno, vamos a escribir las expresiones fasoriales del campo incidente. ¿Sí? Este es el campo eléctrico y este es el campo magnético. Recuerden que el campo magnético lo puedo calcular como la amplitud del eléctrico sobre la impedancia del medio. Acá me faltó agregar, esto está hecho a propósito, es que me faltó porque me olvidé, la expresión, la parte, digamos, temporal. ¿Por qué?
Porque está hecho a propósito. Y bueno, ¿por qué? Porque la parte temporal que sería E a la J omega t, el omega no cambia nunca. O sea, cambio de medio, el omega es exactamente el mismo. O sea, la onda no cambia su frecuencia al cambiar de medio. Entonces, si yo vengo por el medio 1, la onda pasa al medio 2, tiene exactamente la misma frecuencia. Así que esto está hecho a propósito. Bien. Entonces, dijimos que una parte de la onda se refleja y la otra se transmite. Por lo tanto, vamos a escribir las expresiones fasoriales de la onda reflejada. La onda reflejada tiene, fíjense, una amplitud, que la vamos a llamar E sub R, porque R viene de reflejada. Dijimos que no invertimos, no vamos a invertir la dirección del campo eléctrico en este caso, en el caso que dibujamos recién. Beta es el mismo, pero es positivo. Acá era negativo porque viajaba en la Z positiva. Ahora, como va para el otro lado, no le pongo un menos acá. Para el campo eléctrico lo mismo. Acá hacemos el truco del multiplicar vectorialmente por la dirección de propagación, que es menos K, o sea, Z negativo. Y me queda, entonces, acá sí se invirtió, fíjense, el versor respecto de la onda incidente. La onda incidente tenía J versor, la onda de campo magnético reflejada tiene menos J versor. Y obviamente la exponencial tiene signo positivo porque viaja en Z negativo. Bueno, beta 1 es constante de fase del medio 1 y Z1, impedancia intrínseca del medio 1. Vamos a escribir las expresiones fasoriales para la onda transmitida. Fíjense que es todo muy parecido a lo que sería la onda incidente. ¿Qué cambia? Cambia la amplitud del campo eléctrico, cambia la impedancia, ahora es Z2, antes era Z1, y cambia el beta. Beta 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy en otro medio. ¿Sí? Ahí está. Omega t siempre el mismo. Lo único que me faltaría agregar es E a la J omega t en todos lados. E a la J omega t, E a la J omega t, E a la J omega t. Eso no cambia nunca. Bueno, como les dije, las direcciones del campo eléctrico las dibujé como a mí me pintó, digamos, pero como les digo, según la característica del medio, pueden ir para un lado o para el otro. Entonces, nosotros dijimos que acá está lo que me preguntaron del ejercicio, los ejercicios de condiciones de frontera. Nosotros dijimos en el capítulo 1 y el capítulo 2, hablamos de esas condiciones de frontera. ¿Qué decían las condiciones de frontera? Para campo eléctrico, por ejemplo, o para campos magnéticos, que en la discontinuidad, en la superficie de discontinuidad de dos medios, en esa superficie, la componente tangencial de, por ejemplo, el campo eléctrico, debe mantenerse a uno y otro lado del medio, de la superficie de separación. Lo mismo para campo magnético. Entonces, en este caso, vamos a volver al gráfico. Volvemos al gráfico. Fíjense. Tenemos componente tangencial al medio. Componente tangencial a un lado y al otro del medio. En este caso tenemos tangencial de campo eléctrico. El campo eléctrico total sería el incidente más el reflejado, ¿sí? ¿Están de acuerdo? El campo eléctrico total en el medio 1 es el incidente más el reflejado. Campo eléctrico total en el medio 2 solamente está el transmitido. Entonces, componente tangencial a la superficie de separación sería este vector más este vector. Y de este lado, este vector. Si esto estuviera inclinado, tendría que hallar componente normal y componente tangencial y me quedo solo con la tangencial. Pero como justamente estamos hablando, que dice acá arriba, incidencia normal es esto.
la clase que viene sería, bueno, la próxima clase teórica, vamos a ver incidencia oblicua. Y ahí sí vamos a tener que quedarnos solamente con la tangencial y descartar la normal. Pero en este caso no. Entonces, fíjense que tengo el módulo de campo incidente más módulo de campo reflejado va a tener que ser igual al módulo del campo transmitido. Bueno, eso es lo que vamos a poner acá. ¿Sí? Incidente más reflejado es igual al transmitido. Ahí estamos. Lo mismo para el campo magnético. ¿Sí? En el capítulo 1 vimos la primera ecuación y en el capítulo 2 vimos la segunda ecuación. La única diferencia es que acá apuntan para adentro, una apunta para adentro y otra apunta para afuera. Por lo tanto, este tiene el campo incidente magnético, tiene una dirección y el campo reflejado tenía dirección contraria, ¿se acuerdan? Entonces, yo acá, bueno, pongo, en lugar de poner el módulo del campo magnético, pongo campo eléctrico sobre Z1. Y acá fíjense que pongo un menos, ¿por qué? Porque apuntan hacia direcciones contrarias. ¿No era el H el que cambiaba de dirección? Sí, el H, pero E0 sobre Z es igual a H. Ok, ok. ¿Sí? Lo mismo acá del otro lado del igual. Bueno, entonces acá lo que puedo hacer, ¿sí? Tengo dos ecuaciones. Supuestamente, yo conozco, es dato, la amplitud del campo incidente, supuestamente, ¿sí? Entonces puedo despejar, ¿sí? Puedo poner una en función de la otra, puedo poner, por ejemplo, la amplitud reflejada en función del incidente, ¿sí? Con estas dos ecuaciones, y me queda que el campo reflejado va a ser Z2 menos Z1 dividido Z2 más Z1 por el incidente. Y también puedo hacer lo mismo, pero para el transmitido. Entonces, despejando de acá, o sea, operando con estas dos ecuaciones, puedo obtener el transmitido como 2Z2 dividido Z2 más Z1 por el incidente. Si yo, por ejemplo, tomo amplitud reflejada y la divido por la amplitud incidente, me va a quedar solamente digamos, esta expresión que contiene solamente la Z. A eso lo voy a llamar, ahora vamos a ver, por ejemplo, coeficiente de reflexión. ¿Sí? Acá, fíjense. ER0 sobre EI0, o sea, amplitud reflejada sobre amplitud incidente. Lo llamo con esta letra, gamma mayúscula. Z2 menos Z1, Z2 más Z1, esto es el coeficiente de reflexión. Y, bueno, solo válido para incidencia normal, ¿sí? O sea, si la onda viene inclinada, esto ya no me sirve. Y lo mismo hago para transmisión, coeficiente de transmisión, tau va a ser igual a la amplitud del campo transmitido sobre la amplitud del campo incidente, 2Z2 sobre Z2 más Z1. También válido solo para incidencia normal. Si el medio es disipativo, o sea, con un sigma distinto de 0, ¿sí? Yo voy a tener impedancias complejas acá. ¿Recuerdan? Parte real y parte imaginaria. Bueno, esto funciona perfectamente. Estas ecuaciones me sirven. Y lo que sí, los coeficientes de reflexión y transmisión van a ser complejos también. Eso sí, pero bueno. Si yo tomo el coeficiente de transmisión y de reflexión, me voy a dar cuenta de que 1 más coeficiente de reflexión va a ser igual al coeficiente de transmisión. Esto haciendo, digamos, operando matemáticamente con los dos coeficientes. También válido para incidencia normal. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para poner en práctica lo que estuvimos hablando. El medio 1, recuerden que siempre el medio 1 es el medio por el que viene, ¿qué onda?
¿Cuál de las ondas? La incidente. La incidente, ¿sí? Vamos a llamar medio 1 siempre al medio por el cual viaja la onda incidente. Entonces, la onda incidente la dibujamos en el medio 1. Ahí pusimos aversor porque no le damos ejes a esto, entonces. Entonces, lo que me pide el ejercicio es determinar amplitudes de campo eléctrico reflejado y transmitido. Bueno, obviamente me da la amplitud del incidente, ¿sí? Pues si no, no podría hacer nada. Estas son las respuestas, vamos a ver cómo se hace. Bien. Recuerdan, vimos recién, obtuvimos el coeficiente de reflexión y obtuvimos el coeficiente de transmisión. Y la impedancia del medio, esta sería la fórmula completa. Pero como sigma es igual a 0, el medio no tiene pérdidas. Al menos el de la izquierda. El de la derecha, como es espacio vacío, ya lo conocemos. Ya sabemos que no tiene pérdida tampoco. Entonces, para el medio 1, la impedancia la voy a calcular como mu sobre epsilon, raíz de mu sobre epsilon, o Eso era 120 pi, ¿no? Mu 0 sobre epsilon 0 raíz. mu 0 sobre epsilon 0, 120 pi, y tengo el mu r sobre epsilon r, que epsilon r es 8,5. Entonces, puedo decir también directamente, como mu 0 sobre epsilon 0 es z0, 120 pi, y bueno, multiplico z0 por raíz de mu r epsilon r, esto suele ser igual a 1, el mu r suele ser igual a 1, no quiero decir siempre, porque hay justamente un ejercicio que solemos tomar, que es averiguar el mu r de un medio ferromagnético, en donde va a ser mucho mayor a 1. Está bien. Entonces, pero bueno, si mu r es igual a 1, si no me dice nada, mu r es igual a 1, entonces puedo hacer, esta cuenta es mucho más fácil que hacer toda esta cuenta, ¿no? Entonces esto me queda 129,3 ohm. Y como me dijeron por ahí, Z2, como es el vacío, y el Z2 va a ser igual a la impedancia intrínseca del vacío, que es 120 pi, o sea, 377. Bueno, el coeficiente de reflexión entonces es Z2 menos Z1, Z2 más Z1, me queda 0,489. Y el coeficiente de transmisión lo calculo de esta forma y me queda igual a 1,49. Recuerden que 1 más el coeficiente de reflexión es igual al coeficiente de transmisión. Entonces, esto lo pueden usar para verificar, a ver si les quedó bien. 1 más esto es igual a esto. Listo, perfecto, me dio bien. La amplitud del campo reflejado es el coeficiente de reflexión por la amplitud del campo incidente, que lo tenemos. Y la amplitud del campo transmitido es el coeficiente de transmisión por el campo incidente. Ahí está. Fíjense que acá me quedó el reflejado. No dije nada. Acá, perdón. Sí, está bien acá. El transmitido mayor al incidente. ¿Cómo puede ser? Se me amplificó. Pasé al otro medio y se me amplificó. Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? O sea, se ve que esta superficie tiene un amplificador que me amplifica el campo eléctrico. Bueno, es que lo amplifica. El balance de energía se mantiene, les voy anticipando. Bueno, graficamos, hacemos el gráfico de fasores o vectores, y ahí tenemos E, el transmitido, y acá tenemos el reflejado. Y fíjense cómo acá, en este caso sí, como esto, el coeficiente de reflexión es positivo, la amplitud, o sea, el valor de campo eléctrico y campo magnético apuntan para el mismo lugar. Y lo que se invierte, ¿cuál es? Perdón, el campo magnético. Si el coeficiente de reflexión fuera negativo, el campo eléctrico se invertiría y el campo magnético quedaría igual. Esto puede darse tranquilamente, que el coeficiente de reflexión sea negativo si Z1 mayor a Z2. ¿Sí? Por eso depende de las características del medio.
Bueno, entonces los medios, puede ser que el medio, el segundo medio, el medio 2, ¿sí? El medio 2 es el medio 1, recuerdan, por el que viene la onda incidente, el medio 2 es el medio por el que va la transmitida. Puede ser que el medio 2 sea un conductor, como sucede, por ejemplo, en las guías de onda. El coeficiente de transmisión relaciona al incidente con el transmitido, ¿no? Exacto, sí, sí. O sea, falta el reflejado ahí en la... ¿En dónde? Nada, si comparás la resultante total en el medio uno y en el medio 2. O sea, no es que Eh, se amplifica, sino que está considerando solamente una parte. claro, bueno, o sea, sí, y falta los campos magnéticos también me falta considerar. O sea, el balance de energía implica todo. Onda incidente, onda reflejada, campo eléctrico y campo magnético. Acá veo una parte, digamos, es como, digamos, agarrar no sé, Ah, o sea, también un tengo microscopio y veo solamente esta parte. Veo solamente, digo, agarro el campo eléctrico incidente y el campo eléctrico transmitido. Y digo, el transmitido es más grande que el incidente. ¿Cómo puede ser? Pero no, si yo viera todo completo, me voy a dar cuenta de que el balance de energía se mantiene. O sea, el pointing se conservaría se conserva en el medio uno y exactamente. 2. Exactamente, se conserva. O sea, acá el árbol no me deja ver el bosque en este caso, ¿no? Pero bueno. Por eso lo vamos a ver la semana que viene. Como decíamos, puede darse el caso de que el medio 2 sea un conductor perfecto o un muy buen conductor. Entonces, vamos a considerar justamente ese caso en donde la onda incidente decimos que es esta, como vimos recién. Falta también la parte temporal, que bueno, se podría agregar tranquilamente. Y es más, vamos a necesitar agregar la parte temporal, y ahora les voy a decir por qué. Incidiendo sobre una frontera plana y perfectamente conductora en este caso, ¿sí? O sea, el medio 2 tiene sigma infinito. Por lo tanto, cuando el sigma es infinito, ¿cuánto vale la impedancia del medio? ¿Recuerdan? Recuerden que el sigma está dividiendo en la fórmula de impedancia. Entonces, aquí está la fórmula. ¿Cuánto valdría si sigma es infinito? La impedancia del medio 2. Cero. Cero. Bien. Impedancia 0. Entonces, si yo pongo ese 0 en los coeficientes, coeficiente de reflexión, por ejemplo, Z2 igual a 0, me queda que el coeficiente de reflexión es menos 1. Esto me dice que la onda reflejada tiene una amplitud igual a la transmitida, pero invertida. ¿Sí? Y el coeficiente de transmisión me queda igual a 0, porque si Z2 igual a 0, el coeficiente de transmisión es 0. Y esto me indica que no hay onda transmitida. Bien. O sea, toda la onda que llega al medio 2, que sería conductor, es reflejada. Por lo tanto, esta es la onda reflejada que tiene una amplitud igual a la incidente, fíjense, E y 0, pero se invirtió el versor. Y acá, bueno, también invirtí el J beta, ¿no? Antes era negativo, era positivo. ¿Por qué? Porque viaja en sentido contrario. Lo mismo pasa para el campo magnético. Bueno, el campo magnético en este caso, si se invierte el campo eléctrico, el campo magnético queda para el mismo, queda sin invertir. Entonces, el campo total del medio 1, incidente más reflejado, me queda incidente más reflejado, falta la parte temporal acá, recuerden. Pero, fíjense, ahí tenemos. Y esto, vamos a operar un poquito matemáticamente con esto. Saco factor común, versor I por E a la E y 0, y me queda E a la menos J beta menos E a la J beta Z. Bueno, sí, vamos a seguir operando un poco con esto. Vamos a multiplicar y dividir por 2J.
¿sí? Me queda esto. Y esto es muy parecido ¿a qué? ¿A qué se parece esta? A un seno, ¿no es? A un seno, bien. ¿Sí? Bueno, es parecido, no es exactamente. Para que sea exactamente, este tiene que ser el término positivo y este es el negativo. Bueno, pongo un menos acá adelante y ahí se me transforma. Ahí está. Seno de, eso es lo mismo que decir seno de beta z. Entonces, la expresión de campo eléctrico sin la parte temporal, o sea, solo en función de z, me queda esto que está acá. O sea, tengo... Esto representa una onda estacionaria, ¿por qué? A ver, bueno. ¿Por qué? Porque ahora, si le agrego la parte temporal a esto, ahora van a ver qué pasa si le agrego la parte La onda temporal. estacionaria es fija en lo que es. Para cada espacio tiene un valor y cambia en el tiempo nomás. Solo cambia en el tiempo, exactamente. No viaja, no es una onda viajera, digamos. O sea que está quieta, pero en el tiempo sí varía su amplitud en el tiempo. Lo mismo pasa para el campo magnético, pero la única diferencia es que al hacer este truquito matemático, ¿sí? Esto es un coseno, porque no está la J, digamos, ¿no? Entonces, acá lo mismo, pero coseno. Entonces, si la onda es estacionaria, significa que no se propaga, lo que me dijeron recién, por lo tanto no transporta energía de un punto a otro. Solo varía su amplitud en el tiempo. Bien, entonces. Ahí tenemos... bueno. Lo que hago es, ahora le agrego la parte temporal a esta onda. Entonces, para agregar la parte temporal, fíjense, pongo E a la J omega T acá. Y si yo quiero que este E a la J omega T se transforme en un seno, le tengo que poner una J acá. ¿Sí? Porque si no, se me transforma. Si no, la parte real de esto sería el coseno. ¿Están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? O sea, sí, pero si pones la J no te cambia Si pongo la J, o sea, es- yo puse la J, ¿para qué? Para que esto se transforme en un seno. ¿Sí? Pero ¿qué pasa Claro, pero no estarías cambiando el resultado. Claro, pero fíjense que acá tengo una J también. Entonces, me va a quedar justamente J por J. ¿Dónde estamos? -1. Claro, entonces me queda negativo acá. Perdón. O sea, me queda esto, digamos, ¿no? Porque esto, digamos, si yo no pusiera esta J acá, esta parte se me anularía. La parte de... Porque esto tenía una J justamente, ¿no? Sí. Esto, si quieren, después agarran el papel y no lo analizan bien, pero esto, digamos, al poner esta J acá, me queda. Esto se me transforma en real, ¿sí? Fíjense el anterior, porque esto tenía una J, ¿no? Perdón. Oh, Dios. Multiplicar por j es como avanzar 90 grados en fase. Claro, pero La parte como real se va a acá, convertir en imaginaria sí, y la parte imaginaria se va a convertir en real negativa. exacto. Entonces, acá esto se me va a convertir en real y me falta agregar la parte temporal que tiene el coseno real y el seno imaginario. Como agregué la J, el coseno se me hace imaginario y el seno se me hace real, entonces me va a quedar finalmente esto que está acá. Para el campo eléctrico y para el campo magnético, entonces acá lo que tengo es seno de beta z por seno de omega t. Entonces esto, como bien me dijeron, como están separados el beta z del omega t, representa una onda estacionaria. Porque para que sea una onda viajera, todo tiene que estar dentro del mismo seno, digamos, omega t menos beta z o omega t más beta z. De esa forma la onda se va a ir viajando en el espacio. Pero como están separados en distintos
senos, la onda es una onda estacionaria. No se mueve. Lo único que cambia es su amplitud. O sea, tengo fijo, ahí estamos, fíjense. Fíjense, esta es la roja, es la onda incidente, que tiene la misma amplitud que la onda reflejada, que es la azul. ¿Por qué? Porque este medio, el medio 2, es conductor perfecto. Entonces, seno beta z, y significa que esto es un seno que está fijo en z. Y seno omega t, y sí, la amplitud varía en el tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, acá tengo fijos lo que serían el 0, digamos, ¿no? Bueno, acá vamos a poner el campo magnético, que vemos que está desplazado 90 grados, ¿sí? Porque esto es un seno y esto es un coseno. Sí. Ahí está. Y lo que me dice el coseno, digamos, perdón, el beta z, me dice que se fijan los nodos, o sea, los ceros están fijos en lambda, digamos, tan fijos y están separados por una distancia de lambda sobre 2, longitud de onda sobre 2. Ahí estamos. Uy, perdón. ¿Sí? Bien. Fíjense acá, en el campo eléctrico, recuerdan que dijimos, el campo eléctrico, lo dijimos 20.000 veces cuando vimos el capítulo de ecuaciones de Maxwell, el campo eléctrico en un buen conductor, o en un conductor perfecto, es igual a 0. Bueno, fíjense, el campo eléctrico, cuando toca el conductor perfecto, es siempre 0. Acá, cuando el campo magnético es máximo, o mínimo, o máximo en valor absoluto, ¿sí? Bueno, todo eso que les dije recién está dicho acá, en estas frases así sueltas. Pero es lo mismo que hablamos recién, de los máximos, de los ceros, de la separación de los nodos, de que el campo eléctrico es 0 en el conductor perfecto y el campo magnético es máximo o es mínimo. Bueno, vamos de vuelta. A ver. Acá tenemos campo total en el medio 1. Quitamos la parte temporal. Vemos que, por ejemplo, puedo hacer esta manganeta, que digo que el coeficiente de reflexión, o sea, la amplitud de campo reflejado es el coeficiente de reflexión por la amplitud de campo incidente. Entonces, haciendo ese truquito, digamos, escribo la onda total de campo eléctrico y campo magnético, y haciendo un despeje me queda que el campo total en el medio 1 es el campo incidente por el J menos J beta Z por 1 más coeficiente de reflexión por E a la menos 2 J beta Z. Si yo hago distributiva, me va a quedar lo que tengo acá arriba. Bueno, le agrego el E a la J omega T. Y esto es si el medio es un conductor perfecto, vamos a tener lo que teníamos antes. Lo que les mostré, la onda estacionaria, con los nodos fijos, con la amplitud de incidente igual a la reflejada, ¿sí? Fíjense, el coeficiente de reflexión era igual a menos 1, ¿se acuerdan? Lo vimos recién. Pero si el medio no es conductor perfecto, es un conductor o simplemente un medio con pérdidas, ¿sí? Ya el coeficiente de reflexión, recuerden que depende de Z2 menos Z1, ¿sí? Sobre Z2 más Z1. Entonces, el coeficiente de reflexión ya no va a ser menos 1, sino va a tener un valor. Por lo tanto, la onda incidente no va a tener la misma amplitud que la reflejada y, fíjense, voy a tener una onda, dice ahí onda estacionaria, pero en realidad es una onda semiestacionaria porque la onda se está moviendo. Lo que no se mueve, fíjense, bueno, me quedó un poco corrida la flecha, pero fíjense que ahí, en ese lugar, siempre tengo el máximo de la onda, en valor absoluto, ¿sí?
O sea, el máximo negativo o el máximo positivo. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahí siempre la flecha está quieta y sin embargo siempre tengo el máximo en valor absoluto. Y voy a poner el cursor porque no hice otra flecha. Vamos a hacer la otra flechita. Esta tendría que estar un corrido. A ver si está ahí. Ahí tenemos siempre el máximo y fíjense, tendría que bajarla un poquito para que se pueda ver. Está un poco más acá y esta más abajo. Si no, no lo van a ver. Ahí está, fíjense siempre el máximo. Y ahí tengo, tendría que poner la de abajo. Y ahí tengo, fíjense que siempre está el mínimo en valor absoluto, o el mínimo positivo, o el mínimo negativo. Siempre en ese lugar, ¿sí? O sea que antes lo que tenía fijo eran los ceros o los nodos. Ahora lo que tengo fijos son los máximos y los mínimos. Todo lo demás cambia. ¿Sí? Entonces, la llamo onda estacionaria porque estarían fijos los máximos y los mínimos. ¿Sí? Bien. Aunque la onda se está moviendo. No es una onda que está quieta. Entonces, yo puedo obtener un coeficiente que se llama relación de onda estacionaria, o SWR, Standing Wave Radio, que es igual al valor máximo absoluto sobre el valor mínimo absoluto. Y esto lo puedo calcular también como 1 más el módulo del coeficiente de reflexión sobre 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión. Esto se usa, esto es adimensional y puede estar entre 1 e infinito. Esto me dice, me puede llegar a decir cuán distinto es el medio 2 del medio 1. También puedo calcular el coeficiente de reflexión como ρe menos 1 sobre ρe más 1. Esto lo vamos a usar mucho en el próximo capítulo, en el de líneas de transmisión. ¿Sí? Porque en la línea de transmisión también se forma la misma onda, exactamente igual. Bueno, por ejemplo, si el ρe vale 2, lo puedo expresar también en logaritmo, en un valor logarítmico. Si el ρe vale 2, fíjense que el coeficiente de reflexión, 2 menos 1 sobre 2 más 1, ¿sí? Vale esto que está acá. Vale 1/3. Y para dB, bueno, si me lo dan en dB, lo mismo. Esto, bueno, que prácticamente no lo vamos a usar, pero bueno, te los comento para que lo tengan. Vamos a hacer un ejercicio que dice que una onda plana y uniforme con polarización en I, cuya frecuencia es de 100 MHz, se propaga en el aire en dirección más X. Muy parecido al ejercicio que hicimos de la parte anterior. Incide en un plano perfectamente conductor en el plano X igual a 0. Suponiendo una amplitud E0I de 6 milivolmetros, escriba las expresiones fasoriales e instantáneas de campo eléctrico y magnético incidente, campo eléctrico y magnético reflejado y campo total en el medio 1 y campo eléctrico total y campo magnético total. Bueno, entonces, el medio 1 es el aire, ahí me lo dice el ejercicio, y tengo ahí los vectores, campo eléctrico y campo magnético, que viajan, como dice, en las X positivas. Bueno, entonces, expresión instantánea del campo eléctrico en el medio 1. Bueno, la expresión instantánea, esta es la expresión fasorial, no la instantánea. Vamos a hacer una cosa, yo les doy la fasorial, la instantánea háganla ustedes en sus casas, o sea, cuando terminemos la clase o cuando quieran. Recuerden que la instantánea es la parte real de la fasorial.
Ya le saco la parte real. Bien. La incidente, bueno, una amplitud por E a la J omega T menos beta X. ¿Sí? O la instantánea, ¿cuánto daría? A ver. La instantánea sería, Con el coseno de lo que está. en este caso, claro, un coseno. Si yo pusiera una J acá, sería un seno. Una J, no un J versor, sino una J. Bien, entonces ya saben cómo pasar de fasorial a instantáneo. Bien, J versor, ¿por qué? Porque decía que estaba polarizada en vacío el campo eléctrico. Beta 1, que sería el beta 1 del aire. Ah, la frecuencia me la da, ¿no? Entonces eso, el beta 1, ¿no? Ahí está. Pues se puede calcular el beta. Calculo el omega, ¿sí? La velocidad en el aire, todos la conocemos, la velocidad de la luz en el aire, C. Puedo calcular el beta 1 tranquilamente. Bueno, háganlo también. Campo magnético, y fíjense, a ver, el campo magnético apunta hacia la dirección de Z positivo, entonces K versor, ¿sí? E0, la amplitud del campo, que sería 6 por 10 a la menos 3 volt sobre metro, sobre la impedancia del medio 1, que es el aire, también es dato, la impedancia del medio 1, un valor conocido, por E a la J omega T menos beta X, omega lo puedo calcular, beta lo puedo calcular, así que tengo todo. No lo voy a hacer ahora, háganlo ustedes. Campo eléctrico y magnético reflejado. Vamos a primero dibujar para tener una orientación de cómo tendría que ser. Como rebota contra un medio conductor perfecto y la amplitud del campo eléctrico, dijimos que se invierte, pero tiene el mismo valor. Entonces, ahí está. ¿Qué era lo que determinaba si se invertía el eléctrico o el magnético? Porque al principio habías dicho que cualquiera de los dos podía invertirse. Y las características del medio, justamente. Lo que hace, en este caso dijimos que el coeficiente de reflexión, cuando el medio 2 es un conductor perfecto, el coeficiente de reflexión vale menos 1. Entonces, como el coeficiente de reflexión siempre se aplica Al eléctrico, ok. al Sí, eléctrico, al eléctrico. exacto. Coeficiente de reflexión y de transmisión, ambos se aplican siempre al eléctrico. El magnético lo saco tomando el eléctrico, ¿sí? Bueno, entonces, lo único, acá se invierte la dirección del versor. Y se invierte también, fíjense, menos beta X, más beta X porque viaja hacia el otro lado. Para el campo magnético, el campo magnético sigue apuntando hacia el mismo lugar. Entonces, K versor se mantiene. La amplitud también se mantiene. Y lo que cambia es el menos beta 1X. Y el total, el campo eléctrico y magnético total del medio 1, que sería el incidente más el reflejado, o sea que era la onda estacionaria, ¿sí? La onda total. Bueno, ahí tenemos el eléctrico y acá tenemos el magnético que no tenía ganas de hacer toda la cuentita de poner el E a la J beta Z por E a la menos E a la menos J beta Z sobre 2J y eso me da un seno. O, bueno, todo eso que hicimos recién es lo que tenemos que hacer para obtener esto que está acá. Pero finalmente me queda así. Y esto ya sería directamente la expresión instantánea, ¿sí? Acá sí les di la instantánea, no les Y en di el la medio 2 fasorial. no hay onda resultante. No, porque dijimos que el sigma es igual a 0, entonces la onda no penetra, digamos, en el medio 2. O sea, la impedancia, recuerdan que la impedancia es 0 también. Entonces, la onda no. Cuando es conductor perfecto, la onda no. La profundidad de penetración es 0. Bueno. Finalizamos entonces por hoy. La semana que viene, bueno, retomamos, vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer el trabajo práctico y vamos a hacer algunos ejercicios más.
Y la semana siguiente haríamos la última clase del capítulo 4, la última clase teórica antes del parcial, que sería el último tema, digamos, que entraría en el parcial. Luego colocamos el TP en el campus virtual y tendrían que entregarlo, digamos. Recuerden que siempre es entrega obligatoria para poder firmar o promocionar la materia, ¿no? Así que bueno, nada más por mi parte. Nos vemos la semana que viene. ¿Están hablando del TP que habían subido al campus, el de la bobina? Todos ¿O los hay TP, uno- o sea, hay dos? para promocionar o para probar, tienen que tener todos los TPs entregados. Yo el otro me lo olvidé de hacer y no lo entregué. Hay una... ¿No lo pudiste, no lo entregaste? No. Bueno, cualquier cosa está bien. Como todavía no lo resolvimos, mándamelo por mail porque la entrega ya está deshabilitada en el campus virtual. Ok. Y bueno, no sé si te voy a poder, no sé si me va a permitir ponerte la calificación ahí en el campus, pero bueno, mándamelo por favor, porque si no... Ok. No puedo dar el parcial, o sea, no tiene... No, sí, el parcial lo podés dar, pero bueno, después, digamos, vamos a ver, o sea, ustedes, si no lo entregaron, bueno, rindan el parcial, rindan los dos parciales, y si les faltó algún TP, bueno, después vemos cómo hacemos. De alguna manera lo van a compensar. O el año pasado, por ejemplo, hubo chicos que tuvieron que dar una clase especial, digamos, porque, bueno, les faltó entregar y además con esa clase pudieron llegar a la promoción. Entonces, bueno, hicimos un combo, le dijimos, bueno, den una clase de un tema que no se, de algún tema que no se dio, que no llegamos a dar en teoría. Con eso, bueno, pudieron compensar la no entrega de los TP. Y además, bueno, nos sirvió a todos para ver temas que no habíamos visto. Así que, o sea, de alguna manera les vamos a dar una instancia de recuperación. Pero bueno, lo ideal sería que entreguen los TP para poder... además les sirve a ustedes, digamos, para practicar para el examen, porque lo que tiene el TP, o sea, si nosotros no los obligamos a hacer ejercicio, ustedes lo único que hacen, no todos, no quiero generalizar, pero la mayoría lo que hace es ve el ejercicio que nosotros damos en clase y dice, estos los pasos se hace así, se hace así, se hace así. Y cuando van a hacer el parcial, se van a encontrar con un montón de trabas que si hubieran resuelto ejercicios, esas trabas se las hubieran encontrado durante la práctica del ejercicio. Entonces, hay muchos errores que son así pavos que los cometen en el examen justamente por no hacer ejercicio. Entonces, el TP los obliga a hacer un ejercicio y los obliga a cometer esos errores pavos que cometerían en el examen, ¿sí? Si no hubieran practicado. Así que por eso está esta instancia de entrega de TP justamente para que ustedes se encuentren con esas trabas. O sea, el ejercicio está pensado para que ustedes encuentren esas trabas que de otra manera se le encontrarían en el parcial. Y por ahí venían el ejercicio, por ahí sí lo sabían resolver, pero como se encontraron con alguna traba que dijeron, esto no sé, lo resolvieron de una forma que no era la correcta y bueno, sonaron, ¿sí? Así que bueno, para eso sería, por eso hacemos que la entrega del TP sea obligatoria. Así que bueno, por mi parte, eso es todo. La semana que viene, como les dije, vamos a hacer los ejercicios. Y la próxima sería la última clase. Así que los veo la semana que viene. Buen fin de semana. Y Buen fin de. bueno, hasta pronto. Chao, chao. Nos vemos, buen fin de semana. Estamos Buen fin de...